Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, es la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental constituir una política de Estado de protección ambiental que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país. Su misión es incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. Para cumplir con lo anterior, la Semarnat, sus 3 subsecretarías y los diversos órganos desconcentrados y descentralizados que forman parte del sector ambiental federal trabajan en 4 aspectos prioritarios: la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos y el combate al cambio climático. Su visión es un país en el que la ciudadanía abriga una auténtica preocupación por proteger y conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales, conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural. Algunas de sus funciones son fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, bienes y servicios ambientales con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción de los hidrocarburos y los minerales radioactivos. Vigilar y estimular el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática y la pesca. Proponer el establecimiento de áreas naturales protegidas y promover su administración y vigilancia. Organizar y administrar áreas naturales protegidas y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas. Ejercer la posesión y prioridad de la nación en las playas, zona federal, marítimo, terrestre y terrenos ganados al mar. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional. STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una de las secretarías del Estado que integran el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración y regulación de las relaciones laborales obrero-patrón. Es la encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de generación de empleos, las relaciones contractuales, las agrupaciones de trabajadores, los derechos laborales y los derechos sociales emanados de los anteriores. Todo lo anterior deberá vigilarlo y operarlo en función de lo que determinan el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Su misión es fortalecer la política laboral a partir de la promoción de inversiones a través de una economía cada vez más competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal y que permita construir relaciones laborales basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto de trabajo, y privilegiar la conciliación de intereses entre los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y en la atención de los conflictos colectivos a fin de mantener la paz laboral. Su visión es una Secretaría de Trabajo y Previsión Social sustentada en 3 ejes rectores: promoción, conciliación y legalidad, en el marco de una legislación laboral moderna que facilite el acceso de más jóvenes, mujeres y adultos mayores al mercado de trabajo de nuestro país, con respecto hacia los derechos fundamentales y colectivos de los trabajadores plasmados en el artículo 123 constitucional, que fortalezca el sector laboral y lo haga más competitivo para que se premie la productividad, sin perjuicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y que promueven la inclusión laboral de los grupos en situación de vulnerabilidad. Sus funciones: vigilar la observación y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, con la Ley del Trabajo y en sus reglamentos. Coordinar la formulación y promulgación de los contratos de la Ley del Trabajo. Promover el incremento de la productividad del trabajo.
promover el desarrollo de la capacitación y el adestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieren los sectores productivos del país. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento. Coordinar la integración y establecimiento de las juntas federales de conciliación, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero-patronales que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento. Para llevar a cabo dichas funciones, la STPS cuenta con las siguientes unidades administrativas: Subsecretaría de Trabajo, Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, Subsecretaría de Inclusión Laboral, Oficialía Mayor, Congreso del Trabajo, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Servicio Nacional de Empleo, Instituto del Fondo Nacional para el Congreso de los Trabajadores. INE, Instituto Nacional Electoral. Es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección de la Presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías que integran el Congreso de la Unión. El organismo se creó con la reforma constitucional publicada el 10 de febrero del 2014 en sustitución del extinto Instituto Federal Electoral. De igual forma, organiza a través de facultades específicas y en coordinación con los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas las elecciones locales de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos o alcaldías de la Ciudad de México. Su misión es organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México. Su visión es ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuye a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución moderna, transparente y eficiente, en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales. Servicio Meteorológico Nacional. Es el organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional, local de nuestro país. Depende de la Comisión Nacional del Agua, la cual forma parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos. Los objetivos de la SMN se concentran en la vigilancia continua de la atmósfera para identificar los fenómenos meteorológicos que pueden afectar las distintas actividades económicas y sobre todo originar la pérdida de las vidas humanas. El SMN también realiza el acopio de la información climatológica nacional. Sus funciones es mantener informado a Protección Civil sobre posibles amenazas meteorológicas, concientizar a la población sobre cómo protegerse y por ende evitar el peligro, proporcionar información meteorológica a la población en general, realizar estudios sobre las condiciones atmosféricas y clasificar información y guardarla en el Banco Nacional de Datos Climatológicos para consulta de la población. El Servicio Meteorológico Nacional cuenta para cumplir con sus labores con la siguiente infraestructura: 80 observatorios meteorológicos cuyas funciones son las de observación y transmisión de la información de las condiciones atmosféricas en tiempo real. 15 estaciones de radiosondeo cuya función de la observación de la superficie de la atmósfera. 12 radares meteorológicos cuya función es detectar la evolución de los sistemas nubosos. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, es un organismo administrativo descentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales creado en 1989, cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en México. Dentro de su estructura se encuentra el Servicio Meteorológico Nacional. Dentro de las instituciones que le antecedieron destacan la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, creada en 1917, la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1976. Actualmente la misión de la Comisión Nacional del Agua consiste en administrar
y preservar las aguas nacionales con la participación de la sociedad para lograr el uso sustentable del recurso. Algunas de sus funciones son ser el órgano superior en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el país. Elaborar la política hídrica nacional y el Programa Nacional Hídrico y proponerlos al Ejecutivo Federal, así como dar seguimiento y evaluación a los mismos. Emitir disposiciones en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes. Atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica. Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para priorizar inversiones en obras públicas federales de infraestructura hídrica. Programar, estudiar, construir, operar, observar y mantener las obras hidráulicas federales. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es una de las secretarías que integran el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho de Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración, regulación y fomento de las vías y sistemas de comunicación y el transporte. Es la secretaría encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de los medios de comunicación. Organismos dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Telecom. Aeropuertos y servicios auxiliares. Comisión Federal de Telecomunicación. CAPUFE. Caminos y Puentes Federales. Correos de México. Funciones. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país. Regular y vigilar la administración de aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación. Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles y la vigilancia técnica de funcionamiento y operación. Construir y observar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales, así como las estaciones y centrales de autotransporte federal. Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los estados y las autoridades municipales en la construcción y conservación de obras de ese género.